Bienvenidos a este nuevo programa Por los Opuestos, día miércoles 9 de marzo. Le habla Bárbara Briceño junto a Francisco Vidal y el diputado Diego Chalper. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Yo bien cansado, fíjate, porque me tocó en la mañana Chilevisión. Estuve de 11 a 1 y uno se cansa mucho. La gente dice, se cansa mucho. De verdad mira, me canso más en esto que haciendo clases. Pero de todas maneras, es de un vértigo tremendo el cuento, po. Y además, fíjate, como estamos de pie, es que ese es el tema, te empieza a doler la columna. Pucha, es que si tú estás, es que a tu edad, Panchito, sí, deberían claro, sentarte, deberían sentar. De una silla de ruedas, claro. No, oye, pero el tema fue sillita. muy entretenido porque me pidieron explicar, por así decirlo, la historia de los cambios de mando. Es bien entretenida la historia. La historia de los cambios de mando. Claro, Mira. porque tú tienes cambios de mando, para poner algún límite, tienes cambios de mando. Primero han cambiado la fecha. Arturo Alessandri y Pedro Aguirre Cerda, la elección era en octubre y asumían en noviembre, un mes. Después vino de González Videla hasta el presidente Allende, la elección era en septiembre y asumías en noviembre. Después de Pinochet, la elección era, acuérdense, primera vuelta o primera mayoría absoluta en diciembre, asumías en marzo, y así. Y segundo, hay unos cambios de mando impresionantes. Yo diría que el más dramático de los cambios de mando, son dos en realidad, pero con distinta naturaleza. El cambio de mando donde todo el mundo estaba en la ignorancia más increíble de lo que pasaba en la realidad, es el cambio de mando de Frei Montalva Allende, el 4 de noviembre del 70. Porque nadie tenía idea de lo que había pasado o había intentado pasar antes, que era evitar que el presidente Allende asumiera. Ya sea por la vía de convencer a la democracia cristiana que no votara por él y votara por Alessandri. Esa una alternativa que cranearon los norteamericanos, y la otra fue brutal, y terminó con el asesinato del comandante en jefe del ejército, René Schneider. Bueno, yo te puedo decir que estuve yo en la mañana en algo menos académico. Estuve en la marcha de los guasos en la entrada de la Convención Constitucional. Preciosa instancia, yo te diría del orden de 2.000, 2.500 personas. Muy bonita instancia, donde básicamente le hacíamos un llamado a la convención a respetar las tradiciones y el mundo del campo en sus definiciones. ¿Y qué le dijeron? ¿Cómo lo recibieron? No, nos dejaron compuesta por la gente, los que organizan esto, una organización que se llama Soy de Campo. No nos deja, ahí nos quedamos pegados, diputado. No, te digo que no, lo que organiza esto es una organización que se llama Soy de Campo. Entonces los dirigentes de la organización ingresaron y pudieron dejar una carta, y le dejaron una carta, y no sé si lo recibió la presidenta de la convención, entiendo que no. Ya, pero por lo menos pudieron ingresar y entregar esa carta. Como claro. Veamos Soy de Campo, muy bien. Sí. Los vi bailando cueca ahí. Así es. Salieron las noticias. Hay varias iniciativas que lo tienen complicado, ¿no? Porque, o sea, en el fondo, todas las de derechos de los animales sintientes, entre otras, pueden de forma directa o indirecta empezar a generar algunas complejidades en ese mundo. Esa materia tiene que ver con el rodeo y las carreras de galgo. Así es. Sí, que los zoológicos parece que se salvaron después de todo el susto que se llevaron. Sí. Pero tiene que ver con el rodeo, básicamente. El rodeo, y además tiene que ver con el tema de los permisos y los derechos de agua. O sea, en el fondo con la posibilidad de los derechos de aprovechamiento y las nuevas legislaciones en materia de agua. Piensa tú que hace poco aprobamos una modificación al Código de Aguas que fue aprobada por unanimidad. Y ya había cierto nivel de tranquilidad en torno a este tema, pero ahora eso ha ido mutando. Entonces también hay preocupación por eso. Sí. Bueno, más de 10 años se demoraron en aprobar esa reforma transversal de todos los sectores, de la UDI y el Partido Comunista, y ahora es como que no existiera. Qué heavy, porque fue unánime. Una palabra que se escucha re poco.
o sea, si uno considera cómo son las tramitaciones de los proyectos, ¿cuánto vaya a encontrar en que hay tanto nivel de consenso? Oye, y el código de agua, pues, si por último fuera, no sé, decretar feriado nacional el cumpleaños de Claro, Vidal, pues. claro. Es Pero, casi asimilable a que encontraran un consenso total en una reforma a pensiones, así de claro, difícil. ¿tú sabes quién fue el artífice de eso? ¿Mm? Alfredo Moreno Charme. 1 año y medio circulando, conversando, escuchando. Él logró la unanimidad del código de agua. Esa ley tiene nombre y apellido, fíjate. ¿Y por qué? ¿Por qué botarla a la basura tan rápido? Tanta pega, tanto trabajo, conversaciones, tantos expertos, tanto todo. Lo que pasa es que yo, en vez de convención constitucional, le puse creatividad constitucional. Porque básicamente están inventando todo de nuevo. O sea, o es como decir, a ver, ¿cómo está? Ya, hay que cambiarlo. Da lo mismo, Sí, o sea, si es verde, ya, ¿de qué color va a ser ahora? van Cambiemos en el... eso. Oiga, una cosa que... Pero ¿Mm? sí, pero yo creo que para no confundir a nuestros ciudadanos auditores, una cosa son las normas propuestas en la comisión, otra cosa es lo que sale en el pleno, y yo creo que estamos completamente intoxicados con las normas de las comisiones o los debates en torno a las normas. Por ejemplo, hoy día en el Mercurio venía todo el debate en la Comisión de Sistema Político sobre la vicepresidencia, el ministro de gobierno, y eso está pero a 1000 kilómetros de distancia de ser prácticamente propuesto. Hay No como que diferencias propuesto de ser aprobado, quizá. de ser aprobado. Ya está propuesto y están aprobados en las comisiones, muchas de esas cosas. Pero la cosa más significativa, que es el cargo de presidente, vicepresidente y ministro de gobierno, no ha pasado la comisión. No ha pasado. Pero se vota hoy día, ¿eh? Sí, se vota hoy día. Ahora, una cosa que de las que ya están siendo aprobadas, y tal como dice Francisco, para ser bien riguroso, en las comisiones, todavía no llegan al pleno, están lejos de ser cosas definitivas, pero dentro de las que se han ido aprobando, hay varias que llaman la atención, y una de ellas, por ejemplo, el sistema político en esa comisión, que los pueblos, es que esto en verdad me tiene como bien impactada, que el pueblo tribal afrodescendiente tenga un escaño reservado en la Cámara Plurinacional. Claro, ¿Cuántos? esa es la ampliación de los escaños reservados que ya conocemos. Porque los afrodescendientes no están en la ley en Chile reconocidos como pueblo. Tienen otra denominación. Y no llegaron a la asamblea, a la convención constituyente. En tanto afrodescendientes, digamos, a eso me refiero. Ya, pero el tema es pueblo tribal afrodescendiente, según el último censo, trascendía que era 0,06% de la población que se No, habían dedicado. Ya, pero es que les vamos a dar un escaño reservado. claro, y además si tú vas a los números, Cahuáscar es menos que eso. Bueno, cuando tú tomas la decisión de que haya escaños reservados, no está la consideración numérica, está la consideración más cultural. Oye, mira la última foto que me llegó, la cantidad de gente, porque yo me tuve que ir a las 11:30. Pero mira, Pancho Vidal, la gente del campo, la La cantidad. gente que nos está viendo en Facebook puede mirar ahí la imagen. Claro. Ya, pero Francisco, es que, a ver, una persona que sea mal pensada, esto lo comentamos también en Buenas tardes Mercado, una persona que sea mal pensada podrá mirar y decir, a ver, se quiere tener una pura cámara con todos los poderes, sin contrapeso, porque esto del Senado que lo quieren eliminar es un hecho y están tratando algunos de darle alguna uñita o garrita a ese consejo, pero el objetivo, el plan es crear una cámara con todos los poderes, sin contrapeso, y que más encima empezar a meterle escaños reservados y buscar fórmulas de la subelección. Entonces, algún mal pensado puede decir, bueno, quieren tener todo el poder concentrado en una cámara y asegurarse como sea tener una mayoría en ella, porque ya sabemos a qué sectores son más cercanos estos escaños reservados. Entonces, ¿qué se le dice a esa persona escéptica o que tiene temor de que ese sea el plan? Porque Yo más creo encima van a que, poder modificar todo con mayoría simple. Entonces, una cámara llena de gente de un sector y de escaños reservados, con mayoría simple va a poder hacer lo que quiera. claro, lo que pasa es que hay algo más delicado que eso, porque finalmente los escaños reservados
hoy día son 17 sobre un universo de 155, ponle 25 sobre un universo de 205, porque la nueva Cámara, esa plurinacional, son 205 personas. Pero mucho, en mi opinión, mucho más delicado que eso es que los movimientos sociales, en tanto tal, puedan presentarse a las elecciones de diputados. Pues que agrégale, no es excluyente la preocupación que yo planteo, No, porque no, es pero es mucho pueblo más y escaño ejemplar. reservado, más movimientos sociales no estructurados partido, más, y ahí tú empiezas a sumar y podrías terminar con una composición similar a la convención. Entonces, ¿es lo que quieren asegurar? No, yo creo que están equivocados con los movimientos sociales. Yo creo que los escaños reservados llegaron para quedarse, igual que la paridad en el resultado de hombres y mujeres. Pero mucho más delicado es el tema de los movimientos sociales, porque un movimiento social obedece, se aglutina, se organiza en torno a un tema, a una causa, a un área temática. Entonces, si tú levantas, a ver, el movimiento social, voy a hacer uno grande, que lo celebramos ayer, movimiento social femenino. Bueno, y elige diputadas feministas, pero desde la lógica solo del feminismo, bueno, entonces ellos van a defender los intereses evidentes del género. Claro. Versus mujeres de partido que defienden obviamente los intereses del género, pero tienen una visión general de la sociedad y del Estado. Y lo que pasó en la convención, ciudadano auditor, es que al legislar y autorizar los pactos entre independientes desvinculados de los partidos, dio origen a unos 40, 50 convencionales que obedecen a causas, pero no a una mirada general del país. Y por eso que hay tanto colectivo dando vueltas, pues. Y por eso que le ha costado tanto ponerse de acuerdo en algunas cosas. Oye, diputado. ¿Sabes qué? Si a mí me pasa lo siguiente, mira. Cuando nosotros nos estrenamos en 1989, una de las grandes discusiones con los senadores designados, con los presidentes vitalicios, con el artículo 8 que establecía la prohibición de los partidos que promovieran la lucha de clases, se habló de una democracia protegida, ¿no? De alguna manera una democracia que tenía ciertas cortapisas, ¿no? Yo no sé si le podría llamar a esto la democracia protegida, pero sí podría ser una democracia guiada, ¿no? O sea, en el fondo hay ciertas cortapisas que hacen que la posición hoy día predominante coyunturalmente en la convención, que además está sobre representada de acuerdo a las últimas elecciones, tenga como ciertas salvaguardas para que su visión esté representada. Yo me pregunto, ¿por qué esto era un escándalo en 1989 y no es un escándalo hoy día? A mí me parece que acá se está básicamente, tal como tú lo denuncias en tu pregunta. Sí, yo dije que alguien mal pensado podía sospechar eso. Así como por si alguien lo piensa. No, pero hay ciertas cosas. Mira, hoy día Correa Sutil viene en el Mercurio con una carta que yo creo que vale la pena leerla sobre el Consejo Nacional de Justicia. Claro. Con una crítica. A ver, Correa Sutil es un hombre de la democracia cristiana, pero es un tipo con prestigio académico importante. O sea, no es alguien que escriba solo cartas al diario. No, y tampoco es un activista político, él es un experto abogado constitucionalista. Ahí está su prestigio. Claro, entonces si tú empiezas a mirar, oye, poder legislativo como contrapeso al ejecutivo, una cámara unicameral con concentración de poderes y con una serie de cortapisas al voto directo. Poder judicial, supervigilado por un Consejo Nacional de Justicia cuya composición no es estrictamente judicial, sino que incorpora un componente político. Chuta, la cosa empieza a hacer, o sea, ese señor que tiene sospecha, que yo le tengo una mala noticia, lo van a tratar de exagerado, de negativo y una serie de otros apelativos, chuta, empieza a ser preocupante en serio. Mira, Sutil llega a decir que esto atenta contra la libertad, o sea, no se va en corta. Y lo que conocemos a Correa Sutil, sabemos que él no dice, o sea, no es un tipo exagerado en sus juicios, sino que es un tipo que suele ser bastante estricto. Entonces, yo de verdad hago un llamado a los que nos están escuchando a informarse, porque acá se están tomando decisiones que van mucho más allá de meras reformas a la actual Constitución, sino que se está haciendo cambios súper profundos en cosas súper discutibles. Sí, yo creo que detrás de tu argumento, lo que está pasando, creo yo, en un sector de la convención, es replicar, es como la vuelta de la tortilla.
así como la derecha, Pinochet y Jaime Guzmán hicieron una constitución literalmente inexpugnable, salvo con el acuerdo de la derecha, digamos, como realmente ocurrió. Con cerrojos, dicen siempre. Los 4 candados, que están pensados de esa manera. Yo creo que hay gente en la convención que dice, bueno, ahora me toca a mí y hago un cerrojo para mi lado. Bueno, un error. Un error, porque al final entonces después viene la contraola y vamos a ir de constitución en constitución. Y se pierde el sentido más épico de la actual constitución redactada por 150 personas elegidos por los ciudadanos. Pero yo creo que eso hay, porque si no nos explica alguna de las mociones presentadas, incluso desaprobadas. Yo creo que Pancho tiene toda la razón. En el tema de los movimientos sociales y de los pueblos originarios. Porque al final los pueblos originarios se pueden distorsionar la soberanía popular por la vía de los escaños reservados, no obstante que esto existe en otras partes del mundo. Y los senadores designados eran claramente una violación de la soberanía popular, los que designó Pinochet después fueron cambiando, pero ese era el sentido, evitar que la mayoría gobernara. Además, Diego, la constitución formal del 80 se llamaba democracia protegida, autoritaria, tecnificada, claro, y de alta participación social. Estoy repitiendo los conceptos. ¿Es verdad? Protegida, autoritaria, tecnificada y de alta participación social. No es que uno lo invente, está dicho por Jaime Guzmán y por Pinochet. No sé si por Guzmán, por Pinochet de acuerdo que sí o no. Pinochet, todos los discursos. Sí. Entonces, si se trata de dar vuelta a la tortilla es no entender nada cómo son los procesos de la historia. Y es no entender nada el momento histórico en que estamos, además, porque uno podría explicar una cosa así, contexto de Guerra Fría, en fin, pero hoy día en el mundo que estamos viviendo, donde nos vamos a enfrentar a miles de desafíos, estar en una dinámica de ese revanchismo es muy preocupante. Yo guardo esperanza que todavía se pueda moderar, ¿eh? pero cada vez pierdo más esperanza. Tiene que ver además con cómo las fuerzas más relevantes de la convención empiezan a tomar conciencia de lo que estamos hablando. Ese es el punto. Y yo creo que las fuerzas más relevantes son las más orgánicas, las más vinculadas a los partidos, porque ahí hay un mínimo de orden, de una cierta cosmovisión. No, oye, y hay quizá un poquito mayor pragmatismo, porque a ver, volviendo al caso del pueblo tribal afrodescendiente, con mucho respeto para quienes fueron parte de él, ¿qué creen que va a decir la opinión pública cuando les digan, ya, esta persona que dicen ser, o se sienten representados, el 0,06% de la población, van a tener un escaño reservado para ellos? Porque tampoco sabemos cuántos más van a haber, entonces una cosa es estar de acuerdo con escaños reservados, pero todo tiene un límite, ¿no? Claro, yo creo que, como tú dices, todo tiene un límite. Y yo creo que en algunos sectores de la convención se pasan de lejos del límite. Así que, bueno, hay que esperar el pleno, los plenos en los días. A mí me interesa mucho lo del sistema político, qué va a pasar con el tema de la Cámara Territorial, qué tan parecido o no parecido va a ser al actual Senado, y segundo, esta cosa que yo la leo y dijo, ¿pero qué es esto? Presidente, vicepresidente y ministro de gobierno, pero además este último es propuesto por el presidente de la República al Congreso, y el Congreso lo ratifica o lo rechaza. Entonces es una mezcla bien rara, ¿eh? Ya, pero ven que al final todo apunta a que le quieren dar un super mega ultra poder a la Cámara Plurinacional, porque todo termina repercutiendo en ella. No solo no tiene contrapeso, sino que además va a tener todos los poderes, incluso de poder vetar o no al ministro de gobierno, de un gobierno que fue elegido popularmente por la gente. Entonces, este es un híbrido entre parlamentarismo y presidencialismo, entre Congreso unicameral y bicameral. O sea, objetivamente, es muy extraño lo que están haciendo. Es una cosa muy rara. Están mezclando muchas cosas. Sí. ¿Qué puede salir mal? Vamos a ver qué sale todo esto. Veamos qué pasa en el pleno cuando lleguen con sus propuestas. Nos vamos por mientras a la pausa y volvemos rápido con más por los opuestos.
vamos a comenzar el segundo bloque. Ya. Ya volvimos, seguimos haciendo polos opuestos. Le habla Bárbara Briceño junto al diputado Tico Chalper y Francisco Vital. Estamos comentando algunos avances de la convención, pero ya va quedando poquito a poquito para que sea viernes, para que veamos un cambio de mando, para que suma el nuevo presidente electo Gabriel Boric. Hoy la próxima ministra del Trabajo ya daba luces de algunas de las que van a ser las primeras medidas del gobierno y ya afirmaba que van a presentar un proyecto para subir el sueldo mínimo a 400.000 pesos para empezar. Esto parte del camino para llegar a los 500.000 que ofrecieron en campaña. ¿Qué les parece eso? En este contexto económico hay harta preocupación en distintos sectores. ¿Cómo lo ven ustedes? No, yo creo que es una señal política. A ver, de todas las propuestas de campaña, esta que es por ley, debe ser de las primeras, porque es una señal de que las cosas van a cambiar. Entonces el sueldo mínimo hoy día está en 350 brutos y pasa a 400 brutos. Eso es algo así como el 15% de reajuste, pero ayuda a ese planteamiento desde el punto de vista más técnico, que la inflación anualizada está cerca del 8%. Entonces al final tiene ese elemento de resguardo. Ahora, en Chile, ciudadanos auditores, hay distintos cálculos, pero buscando un promedio, unos 800.000 hombres y mujeres viven con el salario, o sea, son pagados, contratados por el salario. Y entonces es de alto impacto para una parte de la población. Mira, yo confío en lo que espero sea el contrapeso en este tipo de decisiones, que es el señor Mario Marcel. Porque yo que conozco a varios de los artistas que están en el gobierno entrante de este viernes, la palabra inflación la conocen cuando soplan un globo nomás, porque la verdad es que no la conocen mucho. Entonces, para ellos esta cosa de que los precios suban, yo les escuchaba decir cosas como esta, no, que los empresarios le suben los precios a la gente, pero es como que fuera una mala voluntad de alguien, ¿te fijas? Entonces yo confío que entiendan que los aumentos de sueldo tienen repercusión. O sea, digamos, no es que alguien no quiera subir el sueldo porque tiene mala intención, sino que porque uno, hay un tema de gasto fiscal, obvio, dos, hay un impacto en las pymes, y tres, hay un tema inflacionario. Entonces, yo esas cosas confío que Mario Marcel haga contrapeso, porque se puede hacer mucho populismo con esto, pues, Pancho. O sea, yo puedo salir diciendo, mire, le voy a subir los precios, después sube la inflación, y el discurso va a ser, no, es que los empresarios están dedicados a subirle el precio a la gente para perjudicar al gobierno. ¿Te fijas? Entonces, todas esas cosas yo confío que, para que esto salga bien, porque yo creo que hay un fantasma de que este es el segundo gobierno de izquierda después de el que todos conocemos. Entonces, todos estos fantasmas hay que irlos disuadiendo, pero siempre y cuando, en mi modesta opinión, no se cometan errores. ¿Ah? Pero yo creo que el reajuste va a salir con las 400 lucas. Pero hasta ahí estamos bien. Y no tienen temor, porque una cosa es la inflación y otra cosa es que las empresas puedan pagarlo. Claro, pues hay un tema ahí. Bueno, lo decía yo con las pymes. Bueno, pero me imagino que el proyecto lleva a lo que también se anunció en la campaña, que aquellas en pymes, más bien mi pyme, ¿no? O MIPE, que no puedan alcanzar por sí mismos todos los programas presidenciales que estaban por aumentar el salario mínimo, hablaban de un subsidio a la empresa para que alcance el mínimo. A las pequeñas y medianas empresas, por lo menos. No, a las pequeñas. O sobre todo a las pequeñas, claro. Entonces, si el reajuste, que es importante, es un 15%, va acompañado para el que no pueda pagar de un subsidio que le permita pagar, no hay un problema. Ahora, y te insisto, cuando el último aumento del sueldo mínimo fue a fines del año pasado, ¿se acuerdan? Y si la inflación anualizada está en un 8%, ya ese 15 que aumenta el sueldo mínimo, en términos reales, es un 7 nomás. Porque ya el 8 se lo comió la inflación. Claro, es que es muy alta la inflación. Está muy. Oye, pero Pancho, solo un comentario.
de acuerdo a la operación renta 2020, porque todavía no tenemos la del 2021, si tú sacas las empresas que no tienen venta, porque son 1,2 millones en total, tú tienes en Chile 1 millón de empresas, Sí. de las cuales grandes empresas son 15.000. O sea, tú tienes 985.000 que son medianas, pequeñas y, digámoslo así, mi pyme total, o sea, las más básicas. Por lo tanto, la inmensa mayoría de las empresas van a necesitar esa contribución. Entonces, al final, tú tienes un doble gasto, porque si aumenta el sueldo mínimo, tú lo que haces es subirle el sueldo probablemente a mucha gente que hoy día trabaja en el aparato del Estado al mínimo, y también además en las pymes, porque, a ver, para que la No, gente... en el aparato del Estado nadie gana el mínimo. No Tan harto por creas, sobre no eso. creas, no Sí, creas, no creas. yo creo que hemos visto cifras de eso alguna ¿Sabes vez. lo que pasa, Bárbara? Tú estás pensando probablemente en la gente que está contrata en los servicios centralizados, pero si tú te pones a pensar en el mundo de los municipios, en el mundo del CEFAM, en el mundo de los... ahí también tiene gente que hace aseo, que está por sueldo súper bajo ya. Y después tú tienes el mundo de las pymes, que obviamente muchos de ellos tienen contratación, digamos, por turno, moviéndose muchas veces por el mínimo. Entonces, yo lo que le vamos a pedir a Mario Marcel muchas veces, porque creo que él es el que más entiende de estas cosas, es que haga de contrapeso para que no se cometan equivocaciones. Mira, si al final esto no son, hay cuestiones que son ideológicas y hay otras cuestiones que son técnicas y prácticas. Y esto yo creo que es una cuestión práctica. O sea, hay gente que de verdad no tiene la liquidez para pagar sueldo por sobre lo que hoy día hay, no porque no quiera, sino que porque francamente no puede. Entonces, eso, Pancho, va a ser súper importante, sí, que la Pero centro hay izquierda alternativa, pero tú tienes la alternativa de fijar el mínimo en 400 lucas en la gran empresa, por ejemplo. Incluso podéis avanzar hasta la mediana, que son 30.000, 35.000, si tampoco son muchas. Sí, pero ahí se genera, mira, esto lo hemos hablado. La mediana empresa, ciudadano, a ver, para decirlo de otra manera, la calificación de pequeña, no, de micro, pequeña, mediana y grande, no es al azar. No, tiene que ver con lo que factura cada uno de ellos. Entonces, la grande es la que factura más de 100.000 UF al año, de 100.000 hasta el infinito. La mediana está entre 25.000 UF y 100.000, es enorme el tramo. Claro. La pequeña está como de 10 UF a 25.000. Y la chica es muy baja. Menos a 2.400. Menos de pero hay un riesgo lo que tú dices, Francisco, porque alguna vez lo comentamos, yo creo, en Buenas tardes Mercado, y es que no se puede generar una discriminación tan odiosa, porque ¿qué culpa tiene la señora que trabaja en el aseo en la empresa chica versus la empresa grande? Bueno, por eso se hace universal. No, porque tú dijiste que podrían fijárselo solo las grandes. Claro, o sea, no, te digo como alternativa a las observaciones que hace Diego. No, pero es que en ese caso la alternativa sería quizás decir el Estado se va a poner con la plata de uno al otro, pero imagínate para una persona que gana el mínimo, que le digan, oye, no, tú sí, tú no. Ah, no, es que tú trabajas en empresa grande o chica. Doloroso, pero eso ya pasa ya, po. Porque para poder sindicalizarse, tú tienes que estar en una empresa con más de 8 trabajadores, por ejemplo. Y la bajísima tasa de sindicalización obedece a que ese inmenso universo de micro y pequeñas empresas tienen menos de 8 trabajadores, por ejemplo. Ya, pero yo no sé si la gente llora tanto, no, lamenta tanto no poder sindicalizarse, como que todos los que trabajen en empresas grandes van a tener inmediatamente un sueldo 50.000 pesos más alto que ellos. Po. Claro, no, sí, nada es fácil, cualquier decisión tiene sus costos, claro, eso es evidente. Pucha, qué difícil la van a tener. Y aunque, fíjate, alguna vez vi el informe del Ministerio del Trabajo, más o menos un cuarto de los trabajadores de la gran empresa ganan el mínimo. No es poco. ¿Un Pero cuarto? Bueno, un cuarto, sí, por ahí. Puede ser un poco más o un poco menos. Bueno, esto lo anunció la Janet Jara hoy día, me imagino, ¿no? Porque, sí, la próxima ministra del Trabajo. Ya. Bueno, sí, vamos a ver cómo concretan esto. Va a ser el primer proyecto en entrar, creo yo. Bueno, y tal como dices tú, es de los más sentidos, o sea, es de las cosas más directas que le llegan a la gente, que es más directo que el sueldo mensual. Los 200.000 que recibe los 350, descuéntale 70 lucas,
que es el 20 promedio de cotización, le queda un líquido de 2.80. Si el salario sube a 400, descuéntale 80 lucas, que es el 20%, y les queda un líquido de 3.20. Entonces, desde el punto de vista de la persona, sube 40 lucas. No, pues y es lo más, directo. Directo a su bolsillo. Cada uno ahí después hace lo que quiera con su plata, claro. No depende de otras cosas en el fondo. Y mira lo dramático. Y como los precios suben por la inflación, la gente necesita más. Aunque ese efecto puede ser contraproducente. Porque si hay más demanda y no aumenta la productividad de la producción, el escenario es la inflación. Bueno, pero... Nadie dijo que iba a ser fácil. Nada. Oye, ¿puedo tocar otro tema, Barbariña? Por supuesto que sí, todo lo que quieran. Oye, alcoholizado y profiriendo insultos. La acusación de violación de morada que complica al futuro ministro de Agricultura. ¿Qué tal? Eso estoy diciendo. La tercera hace 2 horas. Alcoholizado y profiriendo insultos. El 22 de marzo, 11 días después de que asuma, deberá asistir a una audiencia en el juzgado de garantía de Peumo por una causa en su contra que enfrenta en el Ministerio de San Vicente, el Ministerio Público. ¿De cuándo es esa causa, diputado? Déjame saber. Del año 2020, de julio del 2020. ¿Sabrá algo de eso Alejandra Sepúlveda cuando hacía sus quejas y descargos tan amargamente? ¿Verdad? ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Pues tenéis toda la razón. Que ella se quejó. Ese amigo mío, el Teo Valenzuela. El Teo, claro. Y yo, que lo conozco de Pochillo, bueno, las cosas cambian, pero de alcoholizado es lo más lejano de lo que lo conozco. No, y además, para ser fiel a nuestro programa, esto está en una investigación en curso, claro. Es una investigación en curso, o sea, presunción de inocencia. Presunción de inocencia. Puede que alguien lo haya acusado de eso, no tenemos idea si ocurrió o no, eso lo tendrá que determinar la justicia. ¿Y qué significa para estos efectos jurídicos alcoholizado? Buena pregunta. Yo creo que ese debe ser para los efectos de la ley de tránsito, eso significa una cantidad de grados de alcohol en la sangre, ¿no? Que está bajo los efectos del alcohol y en estado de ebriedad. Pero mira, ya está un video en la nota de la tercera, que el video no lo vamos a poner porque no hay para qué, pero viene con video. Y se ve presuntamente alcoholizado. Que cada uno se forme su opinión. Dios mío santo. Dios Chuta, qué cagada. Ay. Ahora, oye, esto a 24 gran horas. Persona Esteban Valenzuela. Además sabe harto fue alcalde de Rancagua, fue diputado por esa zona. Gran regionalista. Pero mira, viene hinchando por las regiones de que lo conozco. Por ahí por el año 87. ¿Ya? Imagínate. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Está en la portada. Oye, sí, está en la portada. No, está con Tuti. Oye, y lo otro que está interesante es el tema de la presidencia del Senado. Y bueno, obviamente no se puede contar todo lo que uno sabe porque uno es parte de la conversa, pero francamente ahí la pregunta del millón es cómo se van a articular las fuerzas de oposición, porque de alguna manera la situación en la que está en la DC es muy compleja, porque en estricto rigor no es un partido 100% de gobierno, pero también es difícil decir que es un partido de oposición. Entonces, surgió Huenchumilla en algún minuto, entiendo que eso ha ido bajando su intensidad. No es por Huenchumilla, pero al no ser un partido oficialista tal cual con todas las de la ley, es evidente que no tiene ninguna opción alguien de la DC de presidir el Senado. O sea, es como ni siquiera de pensarlo, más allá de él en particular, su nombre. ¿Qué opinan ustedes? No, podría ser interesante alguien que tiene representa de alguna manera a los pueblos originarios como cara visible de plantear en la opinión pública por qué el Senado tiene que tener un rol. Yo creo que la gran cosa que subyace a la conversación de la presidencia del Senado es quién es el más idóneo para presentarse frente a la Convención Constitucional en comillas, defensa del Senado sin aparecer como una cosa corporativa, sino que más bien una cosa con algunas razones de fondo que la justifican. Yo intuyo que ese es el punto. Y ahí Huenchumilla podría tener un ascendiente distinto. Claro, y son 5 votos
5 senadores que son fundamentales para que el futuro gobierno tenga la mitad del Senado, o sea, tenga la mitad de las presidencias. O sea, en ese caso, claro, suena con el Rojo Edwards, que dice que no quiere votar por Osandón. Seguramente quiere votar por Guanchumilla, po. Es probable, ¿eh? No sé, quizás, po. No, yo la verdad que, bueno, no. Pasemos a otro tema mejor, Bárbara. No, porque es importante. Vidal me quiere hacer... Oye, en la Cámara, ¿hay algún acercamiento, pulso o algo, o alguna claridad de quién va a ser? Mira, la verdad que todavía no. Ahí las negociaciones han seguido en curso. Votos dirimentes relevantes del Partido de la Gente, algunos independientes, también la Democracia Cristiana. La gente de la actual oposición insiste en Carol Cariola. Claro, y Carol Cariola, yo tengo una buena opinión humana de ella, la conozco desde los tiempos de la universidad, pero obviamente su posición genera algunas dudas respecto a algunos, incluso de sectores radicales, de centro izquierda, ¿no? O sea, y así como la ecuanimidad. Claro, piensan ustedes que ella fue candidata a vicepresidenta y perdió con Pancho Undurraga. Claro, y eso fue... Hubo votos de la actual oposición que no votaron por ella. Que se abstuvieron, efectivamente. Así que ahí hay un antecedente, pero ustedes saben que los comunistas tienen una cosa que no sé si será valiosa o no valiosa, pero que son persistentes. De que son perseverantes, no son. Y eso rinde fruto muchas veces. Bueno, nos tenemos que ir, estamos en la hora. Un gustazo, como siempre. Bueno, nos vemos mañana a las 17:00. Mañana, oiga, Vidal, la cita. Un ratito. Aquí. Un ratito, Pancho. Está con carita de sueño. Vamos todos a descansar. Aquí, listo, en polos opuestos. Hasta mañana. Un abrazo. Gracias. Chao, chao. Chao. Un abrazo. Muy bien.